Hola. Hoy con nuestra amiga de Moscú estamos en... ¿Dónde? Hola, perito. Estamos en Pruit, un pueblo de tres casas. Rupit y Pruit. Rupit creo que conocemos bastante. Ahora vamos allá. Pero Pruit es tierra más incógnita. No se puede ver, pero se puede escuchar, ¿sí? Vacas. Restaurante panadería era Forn de Pa. Ahora os enseño qué hay. Forn de Pa. ¿Y qué hay que comprar aquí? Hay que comprar aquí famosa coca de anís, pan de leña y croissants. Los croissants que pinta tienen croissants. No son famosos grandes. Eso nos espera un poco más adelante. Pero igualmente que pinta tienen los croissants. Embutidos. Y los precios. Y aquí estamos, en el famoso puente cargante. Está enchufado. Ya. Pueblos rústicos de Cataluña. Y aquí están nuestros viajeros. Otra pasticería de la era. Y muy típico para Cataluña. Faenas, trabajos. Mallorca, baldosas con trabajos. Venimos el sábado, pero todavía es temprano. Son las 10. Las típicas de aquí. Tienda de souvenirs. Me entro en la otra tienda yo de souvenirs. Ajá. Muy antigua. Oh, miel. ¿Qué te ha encontrado algo? Hola, buen día. Iglesia románica San Miguel. La casa más famosa y puede ser que más antigua de Rupit, al lado de la iglesia San Miguel. Un poco de publicidad que no me han pedido. La plaza principal todavía sin gente y con restaurantes cerrados. El pueblecito es muy pequeño. Aquí sí podemos bajar a los campos y otro lado al río. Se nota aquí lava volcánica. Camino
Aquí viven. Camino de Brujas, como en Cervera. Pero no, es camino hasta Rock Site de agua. Aquí viven. Aquí está el croissant gigante. Mi mano cerca. Un croissant que costaba 10 euros, ya 14. Pero es tamaño de croissant. Y mi mano. Ah, perquè m'ha tocat la bruixa, 3 euros. Ay, No, perquè m'ha tocat la bruixa, però vull un altre d'aquests. O sigui, aquest el canviem per aquest. Vamos para arriba. Pero también se puede ir para abajo. Está Caterina enviando mensajes y fotos del pueblo bonito de Rupit. Estamos subiendo. La escalera es casi natural, volcánica, a trozos. Y sabéis, aquí viven. Un personaje local. Está ocupado. Estamos en Castellfalit de la Roca, Torre de Reloche, 1924, con un edificio súper moderno y cosas características de Castellfalit de la Roca. Y aquí estamos, ¿qué tenemos aquí? Y aquí tenemos 2 calles y seguimos para llegar a nuestro destino. Castellfalit de la Roca, situado pueblo casi 250 metros. Церковь, как всегда. Вот видите, тут. Все, закончилась деревня. Esto es iglesia románica. Ah, no, es un bar. Con temperador. Bueno, todo que se puede ver. Río Fluvia. Caminando al lado del río hemos encontrado bambú de verdad. Todo lo que revuelta está. Y detrás de mí, las famosas vistas a Castellfalit de la Roca.
¿Qué hay que comer en Olot? Claro, las patatas de Olot, farcidas de queso y con vistas a comiendo con las vistas. Qué bien hecho las tiendas del pueblo. ¿Qué pueblo? Escribiré abajo. Qué bonito. Vamos a ver fuentes. Y aquí lo tenemos. ¿Qué? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gusta? Ops. ¿Te нравится? Claro que ahora sabéis dónde estamos. Es otro punto de nuestro viaje. Besalú. Besalú medieval. İlginç gelişti. Perché scriviamo? Y aquí terminamos en nuestro viaje. 5 lugares en solo un día. Si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete. Otras rutas escapadas nos esperan. Hasta el próximo viaje y próximo vídeo. Bye bye.